Posesión. Capítulo final. Del diario de Audrey Wheeler. 31 de octubre de 1995. De nuevo el diario. Nunca pensé que proseguiría, probablemente nunca lo haré a dedicación completa, pero puede ser muy reconfortante. Seth vino a mí esta mañana y consiguió preguntar, con una combinación de palabras y gruñidos, si podía ir a pedir caramelos por el barrio con los demás niños del vecindario. Es Halloween. No había señales de Tack, y cuando es solo Seth, me resulta casi imposible negarle nada. No me cuesta recordar que Seth no es el responsable de todo lo ocurrido, de hecho es bastante fácil. En cierto modo, eso es lo que lo hace todo tan horrible. Me cierra todas las salidas. Supongo que nadie más comprendería lo que quiero decir. No estoy segura de entenderlo yo misma, pero lo percibo. ¡Ay, Dios!, lo percibo. Le dije que sí, que le llevaría a pasear por el vecindario, que sería divertido. Le dije que probablemente podría conseguirle un atuendo de vaquero, si quería, pero que si prefería ir de motocop tendríamos que salir a comprarle un disfraz. Antes incluso de que terminara de hablar, comenzó a sacudir la cabeza con firmeza. No quería ir de vaquero ni tampoco de motocop. La violencia de sus cabeceos reflejaba algo parecido al horror. Quizás se haya cansando de vaqueros y policías del futuro. Me pregunto si el otro la sabe. De cualquier modo, le pregunté de qué quería disfrazarse, si no era de vaquero o de cazaserpientes o de comandante Pike. Agitó una mano y empezó a saltar por la habitación. Al cabo de un rato de esta pantomima me di cuenta que fingía ser un espadachín. ¿Un pirata?, pregunté, y todo su rostro se iluminó con una de las dulces sonrisas de Seth Garin. Piata, dijo, y después la intentó con más empeño y lo pronunció claramente, pirata. Así que encontré un viejo pañuelo de seda para atárselo alrededor de la cabeza, le di un arete dorado con cierre de pinza para que se lo colgara de la oreja y cogí los pantalones de un pijama viejo de Herb. Utilicé gomas elásticas en las perneras para fruncirlas de la manera apropiada. Con una barba de disfraz, una cicatriz dibujada con línea de ojos y una vieja espada de juguete, prestada por Cami Reed, la vecina, un preciado recuerdo de la tierna infancia de sus mellizos. Tenía un aspecto convincentemente feroz. Y cuando, hacia las 4, lo llevé a hacer la ronda por la calle Papler y Hyacinth, no parecía distinto de todos los demás duendes, brujas, pablos mármol y piratas. Cuando volvimos, esparció todos sus caramelos por el suelo de la sala, no ha ido a su cuarto en todo el día a ver televisión, Tack debe estar profundamente dormido, ojalá ese bastardo estuviera muerto. Pero es demasiado pedir, y los contemplaba con tanta codicia como si realmente fuera el tesoro de un pirata. Después me abrazó y me besó en el cuello. Estaba feliz. Que te jodan, Tack. Que te jodan. Que te jodan y espero que mueras. 16 de marzo de 1996. La última semana ha sido horrorosa, absolutamente horrorosa. Tack está al mando casi constantemente y en plan dictador. Platos por todas partes, vasos cubiertos por una película de leche con cacao, la casa hecha un lío. Hormigas. Dios mío, hormigas en marzo. Parece una casa de locos, pero ¿acaso no lo es? Me arden las pezones por todos los pellizcos que me obliga a darme. Sé por qué, naturalmente, está enfadado porque no puede hacer lo que quiere con su versión de Cassandra Styles. Le doy de comer, le compro los nuevos modelos de motocops que quiere, y los cómics, por supuesto, que debo leerle porque Seth no tiene esa capacidad para poder utilizarla en su provecho. Pero soy inútil para cualquier otro propósito. Esta semana he pasado con Han todo el tiempo que he podido. Pero hoy, mientras intentaba hacer un poco de limpieza, casi siempre estoy demasiado agotada y desalentada para intentarlo siquiera, rompí la fuente favorita de mi madre, la que tenía un dibujo de un trineo. Tack no tuvo nada que ver, la cogí de la repisa de la chimenea del comedor, donde la había colocado como adorno, para quitarle el polvo y simplemente se me escurrió de entre los dedos, por estúpida. Y se estrelló contra el suelo. Al principio creí que mi corazón se había roto con ella. No era por la fuente, naturalmente, por mucho que me gustara.
De pronto, era como estar contemplando mi propia vida en lugar de una fuente de porcelana antigua hecha mierda en el suelo del comedor. Simbolismo barato, probablemente lo llamaría Peter Jackson, el vecino de la acera de enfrente. Barato y sentimental. Probablemente lo sea, pero cuando sufrimos casi nunca somos creativos. Fui a la cocina a buscar una bolsa de basura de plástico y empecé a recoger los fragmentos, sollozando todo el rato mientras lo hacía. Ni siquiera oí apagarse el televisor. Taki. Seth se han pasado casi todo el día con un intensivo de Moto Cops 2200, pero entonces una sombra cayó sobre mí y alcé la vista. Era él. Al principio pensé que era Tak. Seth ha estado casi siempre ausente esta semana o bien agazapado, pero entonces vi sus ojos. Ambos utilizan los mismos y podría decirse que no cambian, pero la hacen. Los de Seth son más claros y muestran una gama de emociones que Tak nunca puede conseguir. He roto el plato de mi madre, dije. Era lo único que me quedaba de ella y se me ha escurrido entre los dedos. Entonces me sentí peor que nunca. Me abracé las rodillas, apoyé la cara sobre ellas y me eché a llorar. Seth se me acercó, me rodeó el cuello con los brazos y me abrazó. Algo maravilloso ocurrió cuando lo hizo. No puedo explicarlo exactamente, pero era tan bueno que, en comparación, ir a visitar a Yana Moang parecía una estupidez. Tak puede hacerme sentir mal, terrible, de hecho, como si todo el mundo no fuera nada más que una bola de barro infestada de gusanos como yo. A Tak le gusta que me sienta mal. Lamé esos malos sentimientos directamente de mi piel, como un niño como una piruleta. Sé que lo hace. Pero esta vez me ocurrió lo contrario. Las lágrimas cesaron y mi sensación de tristeza fue sustituida por un sentimiento de dicha y, no de éxtasis, exactamente, pero algo muy parecido. Serenidad y optimismo mezclados, como si las cosas no pudieran salir mal, como si todo ya estuviera saliendo bien, aunque yo no pudiera verlo. Me quedé satisfecha, como después de una comida suculenta. Renovada. Lo hizo Seth. Lo hizo cuando me abrazó. Y lo hizo, creo, sé, exactamente de la misma manera que Tak me hace sentir lo malo y lo triste. Abandonada, es como lo llamo. Cuando Tak quiere, me hace sentir abandonada. Pero solo puede hacerlo porque tiene el poder de Seth para utilizarlo. Y creo que cuando Seth me libró de mi tristeza esta tarde, pudo hacerlo porque tenía el poder de Tak para utilizarlo. Y no creo que Tak supiera que lo estaba haciendo, o le habría obligado a detenerse. Esto es algo que no se me había ocurrido hasta hoy. Seth podría ser más fuerte de lo que cree Tak. Mucho más fuerte. Capítulo 13. 1. Johnny no supo cuánto tiempo permaneció sentado en la silla de la cocina, con la cabeza gacha, el cuerpo sacudido por sollozos intensos como escalofríos, con las lágrimas brotando de sus ojos. Antes de notar una mano suave en la nuca y alzar la vista para ver a la chica de la tienda, la de los pelos de loca. Steve ya no estaba con ella. Johnny miró por el ventanal de la sala, el ángulo era el adecuado para que pudiera hacerlo desde donde se encontraba, y le vio en pie sobre el alicaído césped de los Wheeler, mirando hacia el final de la calle. Varias de las sirenas habían enmudecido cuando los vehículos a los que pertenecían llegaron a la calle y se detuvieron. Otras seguían ululando como pieles rojas a la carga. ¿Está usted bien, señor Marinville? Sí, intentó decir algo más, pero lo que salió en lugar de palabras fue un medio sollozo agudo. Se secó los mocos con el dorso de la mano y trató de sonreír. Cynthia, ¿verdad? Cynthia, sí. Llámame solo Johnny. De acuerdo. Contemplaba los cadáveres entrelazados. Audrey tenía la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados y su rostro estaba tan inmóvil y sereno como una mascarilla fúnebre. Y el muchacho seguía pareciendo un niño, en su frágil desnudez. Un niño que había muerto al nacer. Mírelos, dijo Cynthia suavemente. Mire cómo le rodea el cuello con los brazos. Debió quererla mucho. Él la mató, dijo Johnny llanamente. No puede ser. La conmoción que afloró al rostro de la mujer le resultó muy comprensible, pero no cambiaba lo que él sabía. Sin embargo, lo es.
lanzó a Cami contra ella. ¿Qué quiere decir? Lo hizo del mismo modo que los observadores emboscados dirigían el fuego de la artillería sobre los poblados enemigos en Vietnam. La azuzó contra ambos, en realidad. Le oí hacerlo. Se dio unos golpecitos en la sien. ¿Me está diciendo que Seth le pidió a Cami que les matara a ambos? Johnny asintió con la cabeza. Quizá fuera el otro. Tal vez oyera a ese ser. Johnny negó con un gesto. No, fue Seth, y no Tack. Reconocí su voz. Hizo una pausa para contemplar al niño muerto y después volvió a mirar a Cynthia. Incluso dentro de mi cabeza, hablaba fatal. 2. Los edificios volvían a ser lo que eran antes. Steve lo vio, pero eso no significaba que hubieran vuelto a la normalidad, era evidente que se habían llevado una buena tunda. La casa de los Hoover ya no ardía, por lo menos, el chaparrón había reducido el incendio a una especie de humareda perezosa, como un volcán después de una erupción. El bungalow del viejo veterinario estaba en peor estado, lamido por llamas que surgían de las ventanas y negras zonas carbonizadas a lo largo del alero con la pintura desconchada. Entre ambas, la casa de Peter y Mary Jackson era un colador. En la calle había 2 camiones de bomberos, y llegaban más. Las mangueras ya se extendían sobre la hierba como pitones de color crema. También había coches de policía, 3 aparcados ante la casa de Entragian, donde el cuerpo del chico de los periódicos y el de Aníbal, imposible olvidarle. Yacía bajo un plástico que ahora estaba encharcado por el aguacero. Las luces de los coches patrulla giraban con destellos rojos y azules. Había otros 2 coches patrulla aparcados al final de la calle, bloqueando por completo el cruce con la calle Bear. Eso no servirá de nada si vuelven, pensó Steve. Si los vigilantes vuelven, muchachos, harán volar vuestra pequeña barricada hasta el casquete polar más próximo. Excepto que no volverían. Eso era lo que significaba la luz del sol, lo que significaba el trueno en retirada. Todo había ocurrido realmente, Steve solo tenía que mirar las casas en llamas y las destrozadas por los tiros para saberlo. Pero había ocurrido en alguna extraña dimensión del tiempo que estos polis nunca conocerían ni querrían conocer. Consultó su reloj de pulsera y no le sorprendió ver que volvía a funcionar. Marcaba las 5:18, y Johnny pensó que su Timex nunca estaría más cerca del tiempo real. Recorrió de nuevo la calle con la mirada y se detuvo en los policías. Algunos habían desenfundado las armas, otros, no. Ninguno de ellos parecía tener claro cómo se suponía que debía comportarse. Steve podía entenderlo. Estaban contemplando una galería de tiro, después de todo, y probablemente nadie había oído disparos en las manzanas circundantes. Truenos quizá, pero no disparos de escopeta que sonaban como obuses de mortero. Ni hablar. Le vieron en el césped y uno le hizo una seña para que se acercara. Al mismo tiempo, otros 2 le indicaban por gestos que volviera a entrar en la casa de los Wheeler. Parecían hechos un lío, y Steve no les culpó. Algo había ocurrido aquí, eso era evidente, ¿pero qué? Tardarán un poco en adivinarlo, pensó Steve, pero al final encontrarán una explicación lógica. Siempre lo hacen. Ya vean un platillo volador que se estrella en Roswell, Nuevo México, un barco desierto en medio del océano Atlántico o una calle de las afueras de Ohio convertida en una caseta de tiro al blanco. Siempre se sacan algo de la manga. Nunca atraparán a nadie, apostaría mis ahorros de toda la vida, y no creerán ni una puta palabra de lo que digamos ninguno de nosotros, en realidad, cuanto menos digamos más fácil será para nosotros, probablemente. Pero al final encontrarán algo que les permitirá volver a enfundar sus armas y dormir tranquilos por la noche. ¿Y saben lo que digo yo a eso? No hay problema, hombre. Eso digo. Ni un puto problema. Uno de los policías estaba apuntando ahora un megáfono en su dirección. A Steve no le hizo ninguna gracia, pero mejor un megáfono que un arma, supuso. ¿Es usted un rehén? Atronó el señor megáfono. ¿Es usted un secuestrador? Steve sonrió, formó una bocina con las manos alrededor de su boca y respondió. Soy Libra.
Amistoso con los extraños, me encantan las conversaciones interesantes. Una pausa. El señor Megáfono conferenció con varios de sus compañeros. Hubo una buena sesión de movimientos de cabeza negativos y después se volvió hacia Steve y volvió a alzar el megáfono. No le hemos entendido. ¿Quiere repetirlo? Steve no lo hizo. Se había pasado la mayor parte de la vida en el negocio del espectáculo, bueno, algo así, y sabía lo fácil que es aburrir con un chiste. Llegaban más policías, largas hileras de vehículos blancos y negros con luces rojas y azules en el techo, más camiones de bomberos, 2 ambulancias, lo que parecía un vehículo de asalto blindado. Pero los policías solo dejaban pasar a los bomberos, al menos de momento, aunque gracias a la lluvia ninguno de los incendios parecía peligroso. Al otro lado de la calle, frente a donde se encontraba Steve, Dave Reed y Susie Geller salieron abrazados de la casa de los Carver. Pasaron con cuidado por encima de la chica muerta en el zaguán y se dirigieron a la acera. Detrás de ellos salieron Brad y Belinda Josephson, empujando a los niños Carver y ocultándoles la visión de su padre, que seguía tendido en el camino y tan muerto como antes. Detrás de ellos salió Tom Billingsley. Llevaba un mantel de lino en las manos nudosas y lo extendió sobre el cadáver de la chica, sin hacer caso del hombre de la manzana siguiente que intentaba atraer su atención con el megáfono. ¿Dónde está mi madre?, preguntó Dave a Steve. Sus ojos parecían a la vez enloquecidos y exhaustos. ¿Ha visto a mi madre? Y Steve Ames, cuyo lema en la vida era nullo impedimentum, no tuvo la menor idea de qué decir. 3. Johnny entró en la sala caminando de puntillas y procurando esquivar como pudo el desorden que había provocado Cami. Una vez pasado aquel obstáculo, se dirigió hacia la puerta con más velocidad y confianza. Había conseguido controlar las lágrimas, al menos por el momento, y supuso que aquello era bueno. No sabía por qué, pero lo supuso. Miró el reloj que había sobre la repisa de la chimenea. Marcaba las 5:21 y le pareció correcto. Cynthia le cogió del brazo. Se volvió hacia ella con un punto de impaciencia. A través del ventanal vio a los demás supervivientes de la calle Papler apiñados en el centro de la calle. Hasta el momento hacían caso omiso de las llamadas de los polis, que no parecían saber si debían acercarse o mantener sus posiciones. Y Johnny quería unirse a sus vecinos antes de que se decidieran en un sentido o en otro. ¿Se ha ido?, preguntó la chica. Tac, la cosa roja, fuera lo que fuera, ¿se ha ido? Johnny volvió a mirar el interior de la cocina. Le dolió casi físicamente hacerlo, pero lo consiguió. Allí había mucho rojo, las paredes estaban pintadas de rojo y también el techo, para el caso, pero no había señales de las chispas relucientes que habían intentado encontrar un puerto seguro en la cabeza de Cami Reed. Tras la muerte de su antiguo anfitrión. ¿Esa cosa murió con ella? La chica le miraba con ojos suplicantes. Dígame que sí, ¿ok? Hágame feliz y diga que sí. Debió morir, dijo Johnny. De lo contrario, supongo que ahora mismo se estaría probando a uno de nosotros para ver si éramos de su talla. Ella dejó escapar el aire con un bufido. Sí, eso tiene sentido. Era cierto, pero Johnny no lo creía. Ni por asomo. Los conozco a todos, había dicho. Los encontraré a todos. Les daré caza uno a uno. Tal vez lo hiciera y tal vez encontrara entre manos una lucha algo más ardua de lo que esperaba, si lo intentaba. En cualquier caso, no tenía sentido preocuparse por aquello ahora. Takawan. Takala. Mi mentou. ¿Qué pasa?, preguntó Cynthia. ¿Algo va mal? ¿Por qué lo dices? Está temblando. Johnny sonrió. Imagino que alguien acaba de caminar por encima de mi tumba. Retiró la mano de la chica de su brazo y entrelazó sus dedos con los de ella. Vamos, salgamos a ver cómo va el mundo. 4. Casi habían llegado a la calle y a los demás cuando Cynthia se detuvo. Oh, Dios mío, dijo en voz baja, exánime. Oh, Dios mío, mire. Johnny se volvió. La tormenta amainaba, pero había una masa de nubes negras al oeste de donde se encontraban.
Se cernía sobre el centro de Columbus, conectada con Ohio por un nebuloso cordón umbilical de lluvia y tenía la forma de un gigantesco vaquero galopando a lomos de un garañón del color de la tormenta. El hocico del caballo, grotescamente alargado, apuntaba hacia el este, en dirección a los grandes lagos. Su cola se extendía prodigiosamente hacia las praderas y desiertos. El vaquero parecía llevar el sombrero en una mano y quizá lo agitaba en señal de triunfo. Mientras Johnny lo observaba, boquiabierto y paralizado, la cabeza de nubes del hombre parpadeó con un relámpago. «Un jinete fantasma», dijo Brad. «Maldita sea. Un jodido jinete fantasma en el cielo». «¿Lo ves, Bell?». Cynthia gimió a través de la mano que se había llevado a la boca. Tenía la vista fija en la forma de la nube, los ojos desorbitados y sacudía la cabeza de lado a lado en un inútil gesto de negación. Los demás también estaban mirando ahora, no los bomberos ni los policías, que pronto saldrían de su indecisión y se acercarían al grupo de la manzana, sino los habitantes de la calle Papler que habían sobrevivido a los vigilantes. Steve tomó a Cynthia por sus flacos brazos y la apartó suavemente de Johnny. «Basta», dijo. «Ya no puede hacernos daño. Es solo una nube y no puede hacernos daño. Ya se está marchando, ¿lo ves?». Era verdad. El flanco del caballo celestial se estaba desgarrando en algunos puntos y fundiendo en otros, dejando pasar la luz del sol en largos y brumosos rayos. De nuevo era solo una tarde de verano, la mismísima cúspide del verano, un verano de sandías, refrescos e interminables tardes de béisbol. Steve miró hacia el otro extremo de la calle y vio un coche de policía que se acercaba muy lentamente remontando la pendiente, pisando las mangueras de incendios enmarañadas a su paso. Se volvió para mirar a Johnny. Sí, ¿qué? ¿El niño se suicidó? Supongo que podría decirse que sí, dijo Johnny, comprendiendo por qué lo preguntaba el hippie, en cierto modo, no había parecido un suicidio. El coche patrulla se detuvo. El hombre que salió vestía un uniforme caqui con una tonelada de galones dorados. Sus ojos, de un azul muy intenso, se perdían casi por completo en una telaraña de arrugas. En la mano llevaba un arma grande. Se parecía a alguien que Johnny había visto con anterioridad, y al cabo de un momento le vino a la mente, Ben Johnson, un actor que interpretaba a rancheros virtuosos, normalmente con bellas hijas, y a satánicos forajidos con la misma gracia y competencia. ¿Alguien quiere decirme, en el nombre de Jesucristo, qué ha ocurrido aquí?, preguntó. Nadie respondió y al cabo de unos instantes Johnny Marinville se dio cuenta de que todos le estaban mirando a él. Dio un paso al frente, leyó la pequeña placa que el policía llevaba trabada en el bolsillo almidonado de la camisa de su uniforme. «Forajidos, Capitán Richardson», dijo. «¿Cómo dice?» «Forajidos. Vigilantes. Renegados de las tierras yermas. Amigo, si le parece que esto tiene gracia». «No, señor. Le aseguro que no, y será aún menos divertido cuando mire usted ahí dentro». Johnny señaló hacia la casa de los Wheeler, y al hacerlo recordó de pronto su guitarra. Fue como pensar en un vaso de té helado cuando uno tiene sed, calor y está cansado. Pensó en lo agradable que sería sentarse en los escalones del zaguán a tocar y cantar la balada de Jesse James en re mayor, aquella que decía, oh, Jesse tenía una esposa que se quejaba de su vida y 3 hijos muy valientes. Imaginó que su vieja Gibson podría tener un agujero, pues su casa parecía haber recibido una buena zurra, era como si ya no se sostuviera sobre sus cimientos, pero por otra parte podría estar perfectamente bien. Después de todo, algunos de ellos habían salido bien librados. Johnny empezó a caminar en aquella dirección, oyendo ya la canción como si surgiera de sus manos y de su boca. «Oh, Robert Ford, me pregunto cómo debes sentirte. Pues dormiste en el lecho de Jesse y comiste el pan de Jesse y empujaste a Jesse James a su tumba». Exclamó agresivamente el policía que se parecía a Ben Johnson. «¿A dónde diablos cree que va?». «Voy a cantar una canción de buenos y malos», dijo Johnny. Agachó la cabeza, sintió el opresivo calor del sol del verano en su nuca y siguió caminando.
Carta de la señora Patricia Allen a Catherine Anna Goodlow, de Montpelier, Vermont. 19 de junio de 1986. Querida Katy. Este es el lugar más hermoso de todo el mundo, estoy convencida. Estos días de luna de miel han sido los más felices de mi vida, y las noches. Me educaron en la creencia de que no hay que hablar de ciertas cosas, por lo que me limitaré a decir que mis temores de descubrir demasiado tarde que reservarse para el matrimonio fuera el peor error de mi vida. Han demostrado carecer de fundamento. Me siento como una niña viviendo en una fábrica de caramelos. Pero dejemos eso, no te escribo para contarte la vida sexual de la actual señora Allen, por espléndida que pueda ser, ni tampoco para hablarte de la belleza de Catskills. Te escribo porque Tom está en el piso de abajo, por el momento, jugando a billar, y sé cuánto te gustan las historias de miedo. En especial si incluyen un viejo hotel. Eres la única persona que conozco que no solo ha leído un ejemplar de El Resplandor hasta dejarlo hecho polvo, sino 2 ejemplares seguidos. Aunque, si eso fuera todo, probablemente habría esperado hasta que Tom y yo volviésemos para contarte la historia cara a cara. Pero tengo un par de souvenirs de este particular cuento del más allá y eso me ha hecho tomar la pluma en esta bella noche de luna llena. El Mountain House se inauguró en 1869, por lo que sin duda cumple todos los requisitos de un viejo hotel. Y aunque supongo que se parece bastante al Overlook de Stephen King, tiene su ración de rincones extraños y corredores tenebrosos. También tiene su ración de historias de fantasmas, pero la que ahora voy a contarte es, en cierto modo, una curiosidad, no contiene ni una sola dama de principios de siglo. Ni un suicidio por la caída de la bolsa de 1929. Estos 2 fantasmas, correcto, un par, 2 por el precio de uno, solo hace unos 4 años que aparecen, por lo que he podido descubrir, y he podido descubrir bastante. El personal es muy solícito con los visitantes que quieren hacer de cazafantasmas por la comarca. Supongo que eso contribuye a crear ambiente. Hay más de un centenar de pequeños refugios diseminados por el recinto, extravagantes cabañas de madera que la gente de por aquí llama cenadores. Desde allí se contemplan las mejores vistas. Hay uno sobre la cuesta de un prado, a unos 5 kilómetros del Mountain House. En el mapa, este prado no tiene nombre, he comprobado los planos topográficos en la oficina esta mañana, pero el servicio tiene un nombre para él, lo llaman el Prado de la Madre y el Hijo. Los fantasmas de la madre y el hijo en cuestión fueron avistados por primera vez por unos huéspedes del hotel en verano de 1982. Siempre se les ve alrededor de ese cenador en concreto, que está situado en la cima de una colina, sobre un pequeño muro de roca casi enterrado entre las madreselvas y los rosales silvestres. No es el lugar más espectacular del recinto, pero creo que se convertirá en mi recuerdo favorito cuando evoque mi luna de miel en años venideros. Allí hay una paz imposible de describir para alguien con pocas dotes literarias como yo. En parte es por el aroma de las flores y en parte por el sonido de las abejas, un zumbido constante y adormecedor. Pero las abejas, las rocas y el pintoresco muro de piedra no importan. Si te conozco bien, estarás ansiosa por saber lo de los fantasmas. No dan mucho miedo, así que no te hagas muchas ilusiones, pero su existencia está casi probada. Adrian Gibbons, el conserje, me dijo que los han visto unas 3 docenas de huéspedes desde que empezaron los avistamientos, siempre en la misma zona. Y aunque ninguno de los testigos conocía a los demás, lo que hace improbable cualquier conspiración o confabulación, las descripciones son notablemente similares. La mujer parece tener más de 30 años, es guapa, de largas piernas y cabello castaño. Su hijo, varios testigos han señalado el parecido físico existente entre ambos, es pequeño y muy delgado, probablemente de unos 6 años. Cabello castaño, como la mujer. Su cara ha sido descrita como inteligente, vital, e incluso hermosa. Y aunque han sido vistos por personas muy diferentes en el transcurso de varios años, siempre se los describe con las mismas ropas, pantalones cortos de deporte blancos, blusas sin mangas y zapatillas deportivas en el caso de la mujer, pantalones cortos de baloncesto, camisetas sin mangas y botas de vaquero en el caso del niño. Lo más sorprendente para mí es el detalle de las botas de vaquero.
¿Qué probabilidades hay de que todas esas personas describan a un niño vestido con una combinación tan improbable de pantalones cortos y botas de vaqueros y solo lo estaban inventando? La defensa tiene tiempo para deliberar. Varias personas han sugerido que podría tratarse de personas de carne y hueso, tal vez incluso una empleada del Mohawk y su hijo, porque han dejado demasiadas pruebas empíricas duraderas para ser fantasmas, quienes, por regla general, solo dejan un remolino de aire frío o tal vez un poco de ectoplasma viscoso al desaparecer, como bien sabes. En ese senador en particular se han encontrado toda clase de recuerdos. ¿Sabes cuál es el más curioso? Platos de espaguetis de lata a medio comer. Sí, sé que parece una locura, cosa de risa, pero detente a pensar un minuto. Aparte de perritos calientes, ¿hay algo en el mundo que guste más a los niños que los espaguetis de lata? Han dejado otras cosas, juguetes, un libro para colorear, un estuche de maquillaje plateado que bien podía pertenecer a la hermosa madre del niño. Pero reconozco que lo que más me choca es lo de los platos de espaguetis a medio comer. ¿Quién ha oído hablar nunca de un fantasma que coma espaguetis? ¿Un fantasma que come espaguetis enlatados? ¿Y qué me dices de esto? En otoño de 1984, un grupo de excursionistas encontró en ese senador un tocadiscos infantil de plástico con un disco de 45 RPM dentro. Strawberry Fields Forever, de los Beatles. Asombroso, ¿verdad? Mi nuevo amigo Adrián, que trabaja en la conserjería, se ríe y asiente con la cabeza cuando sugieres que todo es un montaje, que los fantasmas no dejan objetos físicos reales. Ni pisotean la hierba o dejan huellas de pisadas en el senador. Los fantasmas corrientes, no, dice, pero tal vez estos no son corrientes. Por ejemplo, toda la gente que los ha visto afirma que son sólidos. No se puede ver a través de ellos, como ocurría con los de la película Los cazafantasmas. Tal vez no sean fantasmas, ¿no ha pensado en eso? Podrían ser personas de carne y hueso que viven en un plano de la realidad ligeramente distinto al nuestro. Supongo que no hay que ser huésped del Mohawk para convertirse en un aficionado a los temas esotéricos. Al parecer, basta con trabajar aquí. Adrián dijo que al menos en 3 ocasiones grupos de personas incrédulas han preparado emboscadas para atrapar a la madre y al hijo, pero que nunca lo han conseguido. Una de estas personas volvió con otro plato de espaguetis. Además, dijo, y esto me parece mucho más interesante, que ya hace 4 años que los fantasmas aparecen en el interior y en los alrededores de ese senador. Si fueran personas reales, bromistas o timadores, o ambas cosas, ¿cómo podría el niño tener todavía 6 o 7 años? Si esta fuera una historia de fantasmas tradicional, este es el punto en que debería revelar que he visto a los fantasmas personalmente y que por eso estoy tan interesada en el tema, pero no es así. Sigo sin haber visto a un fantasma en toda mi vida. Sin embargo, puedo dar testimonio de que hay algo muy especial en el prado, algo sosegado y, no te atrevas a reírte, casi sagrado. No vi fantasmas, pero percibí una presencia. Fui sin ton y reconozco que probablemente eso me hizo más susceptible, pero aún así supe entonces y sé ahora que había llegado a un lugar extraordinario. Noté un hormigueo en la nuca, una sensación muy clara e intensa de estar siendo observada. Después, cuando entré en el senador para sentarme y descansar un rato antes de regresar, encontré los artículos que te incluyo. Son perfectamente reales, como verás, en absoluto espectrales, y aún así tienen algo muy extraño, ¿no crees? La muñeca con pantalones cortos azules es la más interesante de los dos. Evidentemente, es una de esas figuras articuladas para niños. Aunque llevo 3 años enseñando en un jardín de infancia y creía conocerlas todas, nunca había visto una como esta. Al principio creí que era Escarlata, del equipo de G.I. Joe, pero el cabello de esta damita tiene un tinte rojo muy distinto, más brillante. Y normalmente los niños atesoran estas cosas, se pelean por ellas en el patio. Esta había sido arrojada a un rincón, como si la hubieran tirado a la basura. Guárdala, Kat, y se la mostraré a mis alumnos el próximo otoño, pero ahora mismo apuesto a que ninguno de ellos la reconoce y que todos querrán jugar con ella.
Pienso en lo que dijo Adrián, que los fantasmas del Prado de la madre y el hijo podrían vivir en un plano ligeramente distinto, tal vez de tipo astral o tal vez temporal, y a veces, en realidad, a menudo. Creo que la señorita pelirroja pudo venir realmente de ese plano. ¿Esa posibilidad no te da escalofríos? A mí sí. De acuerdo, ha soplado una racha de viento y las luces vacilan. Atribúyelo a eso, si quieres. Después está el dibujo. Tú eres la especialista en arte, amiga. Dime qué opinas. ¿Es alguna especie de juego, o una broma perpetrada por un niño de la región que disfruta tomando el pelo a los clientes? ¿O he encontrado un dibujo hecho por un fantasma? De acuerdo, chica, esta es mi historia de miedo de la noche. Voy a meter todos los objetos en un sobreacolchado que he comprado en la tienda de regalos y luego veré si convenzo a Tom de que es hora de dejar de jugar al billar en la sala de juegos y venir a la cama. Francamente, no espero que me cueste mucho. Me encanta estar casada y me encanta este lugar, con fantasmas y todo. Tu admiradora de siempre, Pat. PD, por favor, guárdame el dibujo, ¿de acuerdo? Quiero conservarlo. Bromas aparte, creo que refleja amor y la dicha de un reencuentro.